Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestro capítulo de podcast del MSS, Modernización, Sujeto y Sociedad, donde el día de hoy vamos a reflexionar acerca de la discapacidad y la mirada que la sociedad actual tiene de esta. Entendiendo además algunas definiciones, ¿cierto?, que de discapacidad, modelos conceptuales que existen y las barreras actitudinales y sociales que enfrentan hoy día las personas con discapacidad. Quiero comenzar partiendo por presentarnos, ¿cierto? Mi nombre es Emilia Torrealba Mellado, yo soy trabajadora social de profesión y estudiante de magíster en psicología social. Y en esta tarde me acompaña mi compañera de magíster, Tatiana Jaime Delso, que ella es ingeniero comercial de profesión, y con quien vamos a reflexionar cuál es la mirada actual que la sociedad tiene acerca de las personas con discapacidad. Tatiana, muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Emi. Sin duda, este es un tema que se debe debatir, se debe investigar y debemos analizar cómo poder aportar este granito de arena para apoyar la inclusión de las personas con discapacidad. Claro que sí. Hoy día se escucha bastante la palabra inclusión. Siento que está muy en boga. Y la idea de esta conversación es reflexionar si efectivamente la sociedad ha mutado a esta inclusión verdadera. Por eso es importante y quiero explicar algunos conceptos para poder entender lo que es la discapacidad. Es súper interesante el tema, Emi, así que ¿nos podrías explicar o saber cuánto conocimiento de verdad tenemos acerca de la discapacidad? Mira, quiero contarte que de acuerdo al tercer estudio nacional de la discapacidad, en DIS-3, este fue realizado el año 2022, y lo realizó el Servicio Nacional de la Discapacidad, el equipo de estudio. El 17% de la población de 2 años y más tiene discapacidad en Chile, que esto corresponde a 3.291.602 personas. Es una población no menor que de nuestro país, ¿cierto? Es un porcentaje importante. Cabe señalar que hay 3 estudios del ANDIX. El anterior, el segundo, fue en 2015, donde había, no recuerdo, no tengo datos exactos, pero eran algo de 16%. Entonces, si te fijas en un par de años, sí ha habido un aumento significativo. Por eso es importante abordar también esta temática que influye en la sociedad actual. Para poder entender esto, primero quiero definir lo que es discapacidad de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que a lo largo de la interacción con diversas barreras pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad. En igualdad de la definición de discapacidad, Tatiana. Emi, súper interesante, pero también entiendo que hay como enfoques para poder abordar la discapacidad. ¿Nos podrías comentar de estos enfoques? Sí, hay 3 enfoques que vamos a reflexionar, a estudiar hoy día, ¿cierto? Primero es la exclusión, y te voy a ir contando como, en honor al tiempo, de manera muy resumida, como históricamente, en la época de, no sé, el Imperio Romano, se usaba la exclusión, y esto va muy de la mano con el modelo conceptual de la prescindencia. La exclusión, ¿qué era? Dejaban fuera a las personas, se sacaban de la sociedad, que que estaba, como te explico, muy relacionado con el modelo de prescindencia, que este modelo conceptual dice que en ese tiempo las personas con discapacidad se veían como personas que estaban como diabólicas, demonizadas, que eran pecados familiares, que algo malo habían hecho, se relacionaba mucho con la relación. Y aquí vemos cómo influye la percepción social. La percepción social de esa época para las personas con discapacidad eran pecado, demonios, endemoniados. De hecho, en textos bíblicos se habla hay un ejemplo de el endemoniado de Gadareno. Entonces, la sociedad tenía esta percepción
de la discapacidad como algo muy malo, como pecado, y por ende se excluía. Las personas que tenían lepra eran sacadas y se dejaban en poblaciones fuera de los griegos sacaban y los dejaban también abandonados, y si sobrevivían eran dioses. Entonces era muy, muy triste la forma en que se miraba la exclusión. Después, en el avanzar del tiempo, se avanza a la integración, donde aparece el enfoque médico. ¿Y cuál es el enfoque médico? Que te hablo de los años 1950. Parte con todo este estudio de decir la discapacidad es una enfermedad. Tenemos que sanar a las personas con discapacidad. Y aquí también volvemos a ver la percepción social. La sociedad decía que todas las personas con discapacidad estaban enfermas, por ende tenían que ir al médico y tenían que ser sanadas de la discapacidad. No podían, y de aquí sale también esta mirada muy paternalista, muy asistencialista. Una persona con discapacidad, por ejemplo, intelectual, no puede estudiar, no puede hacer sus cosas solo, no puede tener una vida independiente, hay que ayudarlo a elegir qué come, qué se viste, no es independiente, no lo miramos, sino que los miramos como pobrecitos. Y seguimos avanzando, que si tú me preguntas, esta es una reflexión muy mía, hoy día Chile se encuentra entre el cambio de enfoque, el modelo médico al modelo social. ¿Y cuál es el modelo social? El que usa, el que aquí se el enfoque de inclusión, ¿cierto? Que aquí es donde se incluyen las personas, porque la integración habla de, ya, reconocemos a la persona con discapacidad que está enferma, pero la integramos, y de aquí salen, ¿cierto? Una persona con discapacidad puede ir a la escuela, pero especial. Podemos atenderla, pero con asistencia. Puede ser parte de un grupo no sé, ir a una fiesta, por ejemplo, pero siempre como con esta mirada asistencialista. Ahí estamos integrando. Y la inclusión lo que dice que aquí es todo para todos iguales. Y este tiene que ver con el enfoque social, ¿cierto? Esta mirada social que dice que la persona con discapacidad no es el problema, sino que es mi entorno el que genera este problema para el desarrollo normal de todas las actividades, ¿cierto? Con todos los derechos. En 2006, la ONU adopta la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, y esta fue ratificada el 3 de mayo del 2008. ¿Y esta convención de qué habla? Que fue muy importante y marcó un antes y un después: el respeto y la dignidad inherente y la autonomía individual a las personas con discapacidad. La no discriminación, ningún tipo de discriminación. La participación e inclusión plena y efectivas en la sociedad, entre muchas otras cosas. No te voy a dar más, ¿cómo se llama? Más detalle, porque como te digo, podríamos estar hablando toda la tarde, porque es un tema muy interesante y muy amplio. Y esto genera un antes y un después, y en Chile hemos tenido avances como la ley 20.420, que ahí se crea, ¿cierto?, el Servicio Nacional de la Discapacidad, donde este servicio se encarga de promover la inclusión y asegurar que las personas con discapacidad, sus derechos sean respetados, sean valorados. Las personas con discapacidad son sujetos de derechos. Yo hoy día, en la actualidad, yo me desempeño en el ámbito legal, y me ha tocado escuchar hoy día a magistrados decir la persona, porque vi un caso donde una mujer con discapacidad intelectual leve fue violada dentro de una organización donde ella se encontraba, y esta persona dice es que ella tiene discapacidad intelectual, no se dio cuenta, no sabe, no entendió. Entonces ahí estamos vulnerando claramente los derechos de las personas con discapacidad. Además que venimos con esta percepción, ¿cierto? Esta representación social de pensar, y además que uno creció, la persona con discapacidad era, como yo recuerdo, de chica, no lo mires, pucha, pobrecito, las personas con síndrome de Down son angelitos, son seres de luz, nunca van a crecer. Yo he escuchado términos, no sé si tú los has escuchado. Sí, Luz, son niños eternos, nunca van a crecer, qué maravilla. Y esa sobre también, no, qué maravilloso, tú con discapacidad, que logras salir adelante, esa sobreexposición, ¿no? Hoy día lo que tenemos que hacer es trabajar para que haya una inclusión clara, certera, y visibilizar este tema, y a mí me gusta mucho esta frase, evangelizar acerca del tema.
de lo que realmente es aprender a ser inclusivos. No solo basta con aplicar vocabularios inclusivos, no solo basta, sino que tenemos que hacer un cambio, porque nosotros tomamos actitudes de acuerdo a creencias que fuimos aprendiendo históricamente, con nuestra familia nos inculca creencias, ¿cierto? Nos van enseñando de acuerdo a lo que ellos, y así se van traspasando generación tras generación y se genera esta percepción social. Por muchos años, en Chile, una vez al año, la discapacidad era nacionalmente nombrada y todos apoyando y ayudamos, pero siempre se veía y se ve con este enfoque médico. Y con este enfoque deficitario también, así como las personas necesitan ser rescatadas, hay que ser solidarios, dejando y anulando completamente el hecho de que son personas de sujeto y como personas de sujeto tienen sujeto a la salud. No necesitábamos ser solidarios. El país debía garantizar sus derechos. Entonces, esta lógica ha perpetuado la representación de que a las personas se les tiene que ayudar, y entonces muchas personas no quieren ser discriminatorias, pero por años hemos tenido este enfoque que es paternalista, que subestima y afecta tanto a las personas con discapacidad por su acceso, por las barreras sociales, físicas que existen a desarrollar su vida plena, como también afecta a las personas que no tienen discapacidad porque no las educa en cómo deben tratar a las otras personas como iguales. Entonces tienden a tener esta discriminación que no es intencional en el fondo. No, porque es aprendida, son actitudes que han generado conductas, y esto viene también de una percepción social y del comportamiento de las masas. Al final eso es porque la sociedad como masa, cómo reacciona frente a una persona con discapacidad. No sé si en el trabajo llega una persona con discapacidad, con movilidad reducida, por ejemplo, y esta persona es totalmente autónoma, pero está sacando la fotocopia y yo miro, y desde acuerdo a las creencias que traigo desde esta generación que decía que la discapacidad era una enfermedad, ¿cierto? Que había que ser paternalista, asistencialista, yo veo que a esta persona no logra sacar la fotocopia, se le cae el papel, qué sé yo. Ahí asociamos al tiro esta primera impresión, ¿cierto? Y atribuimos a persona con discapacidad, no es autovalente, no es independiente, no logra desarrollarse, porque ya lo traemos. Y esa es la labor que tenemos hoy día los profesionales que trabajamos en esta área, es hacer este cambio se pueden cambiar las conductas, se pueden cambiar las impresiones, se pueden cambiar la percepción social que hay hoy día, absolutamente, pero hay que hacer una especie de, no sé, diría yo, reseteo. Y el mensaje que hoy día nosotros transmitimos es súper importante, lo que yo estoy entregando. La discapacidad, por ejemplo, no se sufre. La discapacidad es una condición que se vive. La discapacidad no es un pecado, y es súper lamentable porque la misma familia de personas con discapacidad usan términos como mi hijo es un discapacitado, mi hijo es un sordomudo, mi hijo o mi hermano o mi tío. Entonces al final hay que hacer esta reeducación a la sociedad en general para que esta percepción que hay de la discapacidad logre hacer un cambio. Porque hoy día necesitamos una sociedad inclusiva donde mire a todos por igual. Y te quiero dar el ejemplo para entender también que la discapacidad no es el problema de la persona, sino son las barreras a las que yo me enfrento. Existen barreras comunicacionales, existen barreras de accesibilidad y existen barreras actitudinales, que eso es lo que hemos estado hablando ahora. Tenemos que hacer un cambio de actitud por una percepción que traíamos históricamente de la discapacidad. A mí me gusta mucho el ejemplo de una mujer que se llama Katherine Wallerman. Es una mujer de la región del Biobío que se desplaza en una silla de ruedas. O sea, ella vive la discapacidad física y tiene que enfrentarse diariamente al mal estado de las veredas, a los baños no adaptados, a los cines. Hoy día hay un poco más de accesibilidad, pero no todos los cines son accesibles, y a los prejuicios respecto a la discapacidad. Tiene que enfrentarse, ella cuenta que tiene que enfrentarse hoy día. Ella dio una entrevista en la revista Velvet
y cuenta un poco de su vida, ¿cierto? Sin embargo, ella es paracanoísta de Chile y ella representó en los Juegos Paralímpicos en Tokio 2020, sacando un lugar importante. Y para desplazarse en el kayak, ella no tiene dificultades porque está en este bote, ¿cierto? Y el entorno era... Entonces ella dice algo que a mí me impactó mucho y creo que lo tenemos que aplicar. Si el planeta fuera de agua, no habría discapacidad, porque estaríamos todos en un bote y nadie se percataría de el otro. Entonces al escucharla, igual es como tú decías al final, eso somos nosotros quienes le ponemos límites a las otras personas. Antes es el entorno en la discapacidad. Por ende, necesitamos determinantemente nosotros y las instituciones educacionales, los docentes, las organizaciones en general, todos, hacer este cambio de switch en cuanto al enfoque que tenemos y transicionar definitivamente de este enfoque médico al enfoque social, entendiendo que una persona con discapacidad es un sujeto de derecho y que debe tener sus derechos, libre accesibilidad y acceso a todo. Por ejemplo, estos teléfonos que antes, que ya no están los teléfonos públicos, que estaban los teléfonos arriba y para la persona con silla de ruedas era abajo, eso no es inclusión, eso es integración. Hoy día necesitamos que todos los teléfonos estén igual para que todos puedan tener acceso a estos. Me apasiona el tema latino, te he dejado hablar mucho. No, súper encantada de conversar contigo, Emi, y poder aprender aún más de este tema que sin duda alguna podríamos estar conversando por horas sobre cómo también hemos estado al debe con la inclusión, pero con la inclusión social de las personas con discapacidad. Me impacta mucho lo que dijiste al comienzo sobre los modelos de cómo se veían históricamente o cómo se abordaba la discapacidad. Hace muy poco leí una entrevista donde una chica que es campeona paraolímpica de esgrima decía: cuando tuve el accidente, me preguntaba ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto si hay personas más malas? Si hay personas que están en la cárcel y no sufren discapacidad. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo, como sociedad, porque esta persona es estadounidense, en una sociedad más moderna, se supone, tienen estos pensamientos que son de representaciones negativas, porque no existen ejemplos de representaciones positivas. Ella también conversaba en esa oportunidad que hoy en día que ella había podido participar, decía que este pensamiento de castigo había cambiado a que son personas y como personas tienen derecho a desarrollarse en cualquier ámbito, deporte, siendo familia, siendo amigos, saliendo de fiesta. Entonces estamos como sociedad al debe, pero tengo mucho optimismo en que poco a poco la inclusión se va poniendo en boga y ya no solamente como cambiar el lenguaje, sino también el cómo pensamos, el cómo actuamos. Así que muy contenta de que me hayas invitado, Emilia, a poder escuchar estas reflexiones. Tal cual, hay que hacer este cambio como conclusión entonces, para cerrar como el tema. Para lograr una verdadera inclusión debemos alinear nuestros enfoques y acciones y así poder asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en una sociedad libre, ¿cierto? Esto implica no solo cambios estructurales, como hacías mención, sino también un cambio de cultura, un cambio de actitud, un cambio de forma de percibir y tratar a las personas con discapacidad. Por eso el nombre también de este podcast, Unidos por la Inclusión, que nos invita a reflexionar cómo podemos ir construyendo nuevas percepciones sociales, ir construyendo nuevas ideas para que así cada individuo que es parte de la sociedad logre hacer este cambio y entender que la sociedad tiene que ser justa e inclusiva para todos. Tatiana, así que un gusto haber conversado contigo. Muchas gracias por ser parte de este podcast y esperemos que seamos un granito de arena para aportar en una sociedad más justa y que unidos por la inclusión se puedan hacer muchas cosas, Tatiana. Que estés muy bien. Muchas gracias, Emi.